Muy buenos días, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí cumpliendo esta cita con Acolcur, la Asociación Colombiana de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero. Desde 1977, Acolcur trabaja en la capacitación de los técnicos curtidores colombianos y propicia encuentros como este que nos reúne el día de hoy en el ciclo de conferencias de capacitación y actualización de Acolcur. Hoy desde España tenemos nuestro conferencista, el señor Jordi Escaurós, y tendremos la conferencia Sostenibilidad en el cuero, biodegradabilidad, compostaje y limitaciones en el contenido de bisfenoles. Nuestro conferencista, el señor Jordi Escaurós, es licenciado en Química de la Universidad de Barcelona, hizo su tesis doctoral en Química en la Universidad de Barcelona, su máster en Administración de Empresas también de la Escuela de Negocios, y desde 2007 es el responsable de investigación y desarrollo de Trumpler Española y nos acompaña el día de hoy. Jordi, un placer saludarte, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahí tienes el auditorio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, desde aquí Barcelona ya buenas noches. Y bueno, agradeceros la oportunidad de poder participar en este ciclo de conferencias de capacitación y actualización. A continuación vamos a compartir la presentación. La presentación es sostenibilidad en el cuero, biodegradabilidad, compostaje y limitaciones en el contenido de los bisfenoles. En el año 2015, varios jefes de Estado y de Gobierno de distintos países que forman parte de las Naciones Unidas se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboraron la Agenda 2030. Esta agenda contiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. La idea central es que todos los países, con independencia del nivel económico, se comprometan a promover un futuro más sostenible y que se proteja el medio ambiente. Los objetivos de desarrollo sostenible no son obligatorios para ningún país, pero sí que cada uno de ellos toma la responsabilidad para poder trabajar en ellos y que se acaben cumpliendo. Por otro lado, se realiza anualmente un informe de los progresos sobre estos objetivos. Y en el caso de que estos objetivos no funcionen de forma correcta, se realizan actualizaciones. Algunos de los objetivos, por ejemplo, son poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo. Otro objetivo sería garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, entre otros 15 objetivos más. La Unión Europea está involucrada en diferentes objetivos de futuro, entre los cuales destaca el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo pone como objetivo que para el año 2050 no se deben producir emisiones netas de efecto invernadero. Además, se debe de potenciar la eficiencia de los recursos mediante la implantación de la economía circular. Otro aspecto importante del Pacto Verde Europeo es la recuperación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación. En Europa existen diferentes normativas que regulan la gestión de los residuos. Una de ellas es la Directiva Europea 2018/850, la cual está centrada en la gestión de los residuos desde un punto de vista de economía circular. Esta directiva propone, por ejemplo, que los residuos textiles y peligrosos tengan que ser recogidos de forma separada en el año 2025. También establece que para el año 2024 todos los residuos biodegradables tendrán que ser recogidos de forma separada y procesados a través de un proceso de compostaje. Por lo que se refiere al sistema de producción actual que ha sido más importante hasta ahora, ha sido el sistema de producción mediante la economía lineal. En la economía lineal se extraen las materias primas del medio ambiente, las cuales se transforman en una planta de producción para obtener un producto o un bien comercial. Este producto, una vez se ha utilizado, se tira como residuo
y se genera un residuo final, el cual va a parar a un abocador. La diferencia, existe una alternativa a este sistema de producción, que es la economía circular. La economía circular permite optimizar la gestión de los recursos y de las materias primas, ya que en la producción del producto comercial, al final este pasa a ser un producto de interés, el cual puede ser reusado o reciclado. Por lo tanto, la economía circular permite reducir en gran cantidad el uso de materias primas. Para que un producto químico pueda ser sostenible, debe de cumplir con diferentes requisitos, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Estaba comentando que para que un producto químico sea sostenible, debe ser básicamente, uno de los puntos importantes es que este producto sea diseñado de tal forma de que sea biodegradable y fácilmente compostable. Esto permite que al final de su vida útil pueda ser degradado, por ejemplo, en un fertilizante. Un aspecto importante es que tenga también un alto contenido en materias primas renovables, lo que permite es reducir el uso de las materias primas no renovables, las cuales tienen un mayor impacto en el medio ambiente. Y como último punto importante sería que la huella de carbono de un producto químico sea baja. Para esto es importante que durante el proceso de producción se utilicen materias primas renovables y además la energía usada en el proceso de producción venga de fuentes renovables. En el año 1960, Willard Libby fue un químico que ganó el premio Nobel gracias a sus estudios relacionados con la datación del carbono 14. El carbono 14 es un isótopo natural que se encuentra en la naturaleza y tiene un periodo de vida de semidesintegración de aproximadamente 5.500 años. El isótopo más abundante en la naturaleza es el carbono 14 y este permanece estable durante el tiempo. El carbono 14 se genera se genera en la atmósfera gracias a que la radiación solar atraviesa la atmósfera y genera neutrones. Estos neutrones reaccionan con el nitrógeno 14 convirtiéndose en carbono 14. Una vez el carbono 14 está formado, pasa a las plantas a través de la fotosíntesis y el CO2 capturado por las plantas pasa a lo que es la cadena trófica a través de la alimentación de los seres vivos. Existe un método de datación del carbono 14 en el cual se puede cuantificar la relación entre carbono 12 y carbono 14. Este método permite determinar lo que sería la edad de un material orgánico. En definitiva, cuanto más antiguo es un material orgánico, menor es el contenido en carbono 14. Mientras que si nos fijamos en materias primas como son el carbón, el petróleo y sus productos derivados, en este caso el carbono 14 presente en estos productos es 0, ya que estos productos se formaron en la Tierra hace más de 50.000 años. Existe un método el cual nos permite valorar esta relación carbono 12-carbono 14 y es un método oficial que es la STM D6866 y al final nos permite cuantificar qué tanto por ciento tiene de materias primas renovables un compuesto orgánico. El método consiste en coger una muestra, llevarla a combustión a 900 grados durante 4 horas y generar CO2. Una vez generado este CO2, se analiza mediante un acelerador de masas. Este acelerador de masas nos da idea de la actividad entre carbono 14 y carbono 12. Por ejemplo, si tenemos un material el cual el contenido está formado por derivados del petróleo, la actividad del carbono 14 será 0. Y en el caso que este material esté producido a través de materias primas renovables, la actividad será 1. El método STM
D6866 nos permite también utilizarlo en los productos químicos que se utilizan para la transformación del cuero, ya sean recurrentes o engrases. Aquí podemos ver unos cuantos ejemplos de diferentes familias, donde vemos que, por ejemplo, los recurrentes que están basados en derivados del petróleo, como son los polímeros fenólicos o los polímeros de acrílico, aquí en el contenido en materia prima renovable es cero. Mientras que los productos que provienen de extractos naturales, como puede ser un extracto de tara, el contenido en materia prima renovable es del 100%. En una situación intermedia se encuentran los biopolímeros, donde podemos ver que hay biopolímeros que tienen valores de entre el 37 y el 81% de materia prima renovable. Una situación similar pasa con los engrases. Hay engrases basados en polímeros, los cuales su contenido en materia prima renovable es muy bajo, solamente entre el 2 y el 6%. Mientras que los engrases basados en grasas naturales llegan a tener un contenido de hasta el 100% de materia renovable. Este mismo método que hemos comentado, la STDM 6866, nos permite también cuantificar cuál es el contenido en materia prima renovable de un artículo de cuero. Aquí tenemos, por ejemplo, unos análisis que se llevaron a cabo en cueros bovinos curtidos al cromo. Podemos ver como un artículo estándar de cuero, el cual mantenía unas buenas prestaciones, tiene aproximadamente un 83% de carbono renovable. Este artículo se modificó la fórmula para introducir mayores contenidos de productos químicos con mayor contenido en materia prima renovable y se observó que al final el contenido de bio-based content del cuero llegaba hasta un 94%. En la derecha podemos ver cómo se hizo también un estudio un poco ideal, sin buscar las prestaciones del cuero, en el cual se utilizaron, por un lado, productos químicos con alto contenido en materias primas no renovables, y aquí el resultado fue que el cuero tenía al final un 70% de bio-based content. Se hizo lo mismo, en la fórmula se cambiaron los productos por productos con alto contenido y al final se consiguió obtener que el cuero con un contenido del 99%. En definitiva, esto nos muestra un poco que el cuero es un material muy noble, que tiene un alto contenido en materia prima renovable que ya viene de origen gracias al colágeno que contiene y que además, en función de los productos químicos que se utilicen, se pueden conseguir valores realmente altos. Este método también en Trumper lo utilizamos para hacer unos análisis de diferentes artículos comerciales, como fueron un bolso, unos zapatos y un artículo de piel pequeña acabada. En los tres casos vimos, teníamos dos tipos de productos, uno hecho con cuero y otros hechos con materiales sintéticos. Y en los tres casos vimos que los artículos de cuero tenían un alto contenido en materia prima renovable, la cual oscilaba entre un 72 y un 86%. Cuando nos fijamos en las imitaciones de cuero, aquí vimos que el contenido en materia prima renovable era muy bajo, que oscilaba entre el 1% y el 17%. La biodegradabilidad se trata de un proceso de degradación de las sustancias orgánicas en compuestos de menor peso molecular. El proceso de biodegradación se lleva a cabo normalmente mediante microorganismos, los cuales pueden trabajar en medio aeróbico o anaeróbico. Estos organismos son los responsables de generar las enzimas, las cuales degradan el colágeno del cuero y lo transforman en aminoácidos o péptidos. Durante este proceso se pueden generar emisiones como de CO2, metano e incluso hidrógeno. Y finalmente productos residuales, que acostumbran ser, que normalmente son en biomasa. Existe un método específico
para determinar lo que es la biodegradabilidad de los productos químicos. Este método se lleva a cabo en una botella cerrada y dura unos 28 días. Como control en este método se utiliza acetato de sodio, el cual tiene una alta biodegradabilidad. Aquí podemos ver en estos resultados unos ensayos de unos productos químicos basados en biopolímeros y vemos que aquí todos estos productos obtienen una buena biodegradabilidad superior al 60%. En cambio, en el control de un producto químico basado en poliacrilato sólido, un recurrente basado en poliacrilato, aquí la biodegradabilidad se ve reducida y solamente se consigue un 40%. Además de métodos para estudiar la biodegradabilidad en productos químicos, existe un método específico que está enfocado a estudiar la biodegradabilidad del cuero. Este método es el ISO 20136 y es un método el cual permite valorar la degradación aeróbica de cueros y pieles de diferente origen animal. El proceso en sí consiste en introducir un inoculum, el cual proviene de aguas residuales de tenería, y en este método lo que se cuantifica es el CO2 generado mediante espectrofotometría de infrarrojos. Como control positivo, siempre en este método se realiza un análisis del colágeno. Este método actualmente es un método que es costoso, ya que utiliza una técnica costosa y además el número de muestras a ensayar es limitado. Mediante este método que os he comentado, en Trumper hicimos varios ensayos para valorar cuál era la biodegradabilidad de diferentes cueros curtidos con diferentes sistemas. Aquí podemos ver cómo se tomaron cueros curtidos con oxazolidina, otros con glutaraldehído y otros con oxazolidina sintético y otros con oxazolidina tara. El estudio nos permitió observar que en todos los casos el colágeno se degradaba por completo. Esto nos indicaba que el proceso iba correctamente y además también vimos una buena biodegradabilidad en los cueros curtidos con oxazolidina. En cambio, cuando la oxazolidina se combinaba con otros productos químicos como son los sintéticos, la biodegradabilidad se veía reducida significativamente. Un sistema también que vimos claramente que no era biodegradable es el proceso de curtición con glutaraldehído. En este proceso de curtición de glutaraldehído se modifican los grupos aminos del colágeno, lo que hace que las enzimas tengan mayor dificultad para degradar este tipo de cuero en estas condiciones de biodegradabilidad. Además del proceso de biodegradabilidad, existen los procesos de compostaje. El proceso de compostaje se asemeja a un proceso de biodegradabilidad, pero es un proceso que se realiza en unas condiciones controladas y determinadas. Existen principalmente dos tipos de procesos de compostaje. Uno es el proceso de compostaje industrial y el otro es el proceso de compostaje casero. Entre los dos, la principal diferencia es que el industrial se realiza con grandes cantidades de materias primas biodegradables y el compostaje casero se realiza a una escala menor. Durante el proceso de compostaje industrial se llegan a obtener unas temperaturas muy elevadas y es un proceso mucho más enérgico que el casero. Como método exclusivo para determinar el compostaje de un cuero, actualmente no existe un método específico. Sí que existen métodos que provienen de la industria del plástico, los cuales nos permiten cuantificar si un material utilizado como embalaje, por ejemplo, es compostable o no. El método uno de los más conocidos es la EN 13432. Con este método se puede certificar y se puede obtener una etiqueta de que el producto es compostable, tal como la que vemos aquí. En Trumpler trabajamos con diferentes pruebas y ensayos de curtición de diferentes cueros
y los sometimos a una situación real de compostaje para evaluar y valorar si estos se veían degradados al cabo de un tiempo una vez se sometían a este proceso. Aquí estuvimos para hacer estos estudios, hemos estado trabajando con colaboración con una planta industrial de compostaje situada en Igualada, muy cerca de Barcelona, donde hemos podido ensayar en unas condiciones muy reales si realmente el cuero al final quedaba degradado. Aquí podemos ver una gráfica en la cual durante el proceso de compostaje que realizamos al cabo de aproximadamente unos 60 días, podemos se controla y se registra cuál es la temperatura que tiene en todo momento el proceso. Como hemos comentado, el compostaje industrial puede llegar a temperaturas bastante elevadas que oscilan entre 60 y 70 grados, ya que durante el proceso de compostaje hay un proceso termófilo en el cual la actividad de las enzimas es muy alta y genera una exotermia. Aquí podemos ver en foto unos resultados de los diferentes ensayos que hicimos. Hicimos ensayos con sistema de curtición albuteraldehído, con tara, con cromo y con oxacelina sintético. Podemos ver cómo al cabo de los 40 días estos trozos de cuero se descomponían por completo y desaparecían y se desfragmentaban en material más pequeño y en compost. En definitiva, vimos que todos estos sistemas de curtición acababan compostando. Quisimos compararlo y estudiar paralelamente con la biodegradabilidad, con el método ECD301F, el cual nos dio unos resultados en determinados puntos diferentes. Por ejemplo, en el buteraldehído, en la curtición al buteraldehído vimos cómo este solamente tenía una biodegradabilidad del 19%. También en el cromo vimos que la biodegradabilidad era muy baja. Por lo tanto, aquí podemos ver ciertas diferencias entre biodegradabilidad y compostaje, viendo que el compostaje es un proceso más activo. En Tumor también estuvimos trabajando y colaborando con una empresa fabricante de zapatos, la cual nos diseñó unos zapatos experimentales a través de unos cueros que se habían curtido con diferentes sistemas. Pues, eran serrajes y unos se hicieron con cromo, los otros con oxacelina y otro con curtientes sintéticos. Lo que hicimos es poner estos zapatos igualmente a unas condiciones similares de compostaje industrial y se valoró también al cabo de 63 días y inicialmente se hizo un control solamente después de 20 días. Al cabo de los 63 días, el compostaje de los zapatos fue casi completo. Bueno, completo, y lo único que quedó intacto son las partes no compostables, que son las partes sintéticas como las suelas. Pero cuando nos fijamos en el control que hicimos al cabo de 20 días, pudimos ver cómo el zapato de cromo presentaba mayor estabilidad frente a los otros. Pero al final todos ellos fueron compostados. En este estudio de compostaje también trabajamos con diferentes tipos de curticiones vegetales, como por ejemplo son el castaño, la mimosa, el quebracho, la tara, el mirabolano y el sumaco. Se hicieron ensayos en piel pequeña y se estudió también qué pasaba al cabo de 50 días de compostaje. Aquí podemos ver cómo la mimosa y el quebracho y el sumaco al cabo de estos 50 días permanecían no intactos, pero muy estables. El principal motivo de esto es que, como se conoce, los curtientes vegetales son extractos vegetales que tienen una actividad antibacteriana, la cual se puso de manifiesto aquí, evitando que las bacterias del compostaje las degradaran.
Hicimos un ensayo también con pieles de vacuno, muy similar, con estos mismos sistemas de curtición vegetal. Y aquí, en este caso, vimos cómo la mimosa del quebracho también permanecían intactos. Como os he comentado, los curtientes vegetales tienen una actividad bacteriana y ¿por qué pensamos que hay diferencias entre unos y otros? El principal motivo, pensamos que hay unos curtientes vegetales que son no hidrolizables, los cuales se mantienen estables y no pueden ser degradados por las bacterias, como son los curtientes típicos de la mimosa y como son los taninos típicos de la mimosa y el quebracho. En definitiva, el proceso de compostaje es importante, pero también es muy importante conocer la calidad del compost final que se obtiene durante este proceso. Para que un compost sea utilizado de forma comercial, debe de cumplir con unos requisitos, los cuales permiten su venta. Uno de los requisitos es que deben tener un contenido en materia orgánica mínimo. En este aspecto, los cueros aportan una cantidad elevada de materia orgánica y no es ningún problema. Además, el compost tiene que tener ausencia de patógenos. Durante el proceso de compostaje se consiguen unos 70 grados, como hemos comentado, y en esta temperatura la mayoría de patógenos quedan desactivados. Otro punto importante del compost es que no contenga impurezas macroscópicas. Tiene que ser libre de trozos de plástico y trozos grandes de madera. Además, es importante que los contaminantes orgánicos en el compost estén limitados, como los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Otro aspecto importante es tener en cuenta que el compost tenga una limitación de elementos potencialmente tóxicos como son los metales pesados. En función de los países, la regulación en metales pesados del compost puede variar y puede ser diferente. Pero de forma general, uno de los valores más comunes es que el contenido en cromo del compost debe estar por debajo de 100 ppm. También vale la pena comentar que existen dos tipos de calidades de compost. El compost que se utiliza para producir alimentos, para alimentación, o el compost que va destinado a jardinería. En función de uno u otro, los límites de metales pesados son más estrictos o menos. Hasta aquí hemos estado hablando de la compostabilidad y la biodegradabilidad y ahora vamos a hablar un poco acerca de una problemática que existe actualmente con diferentes productos químicos curtientes y recurtientes, que es la problemática de los bisfenoles. Los bisfenoles son compuestos químicos que contienen dos grupos fenólicos y básicamente es una familia de productos químicos que están formados, por ejemplo, pueden estar formados por diferentes tipos de bisfenoles, como son el bisfenol A, el bisfenol F y el bisfenol S. El bisfenol A se obtiene mediante la condensación con formol de dos grupos fenoles. Y el bisfenol S se obtiene a partir de la condensación de dos grupos fenólicos con ácido sulfúrico. Tanto el bisfenol S como el bisfenol F, ambos monómeros, se utilizan en la síntesis de recurtientes tipo sulfonas y recurtientes fenólicos. Por lo que refiere a las sulfonas, todas contienen bisfenol S. Mientras que los fenólicos pueden contener cantidades de bisfenol S y bisfenol F. Por lo que se refiere al bisfenol A, no se usa actualmente ni se ha usado para la síntesis de recurtientes. El bisfenol A es un producto que en la Unión Europea está restringido y está clasificado como sustancia de alta preocupación. Y está registrada en el REACH con las restricciones 30 y 66. Los recurtientes sintéticos para obtener sulfonas, como hemos comentado, se sintetizan a partir de monómeros de bisfenol S. En cambio, los recurtientes fenólicos se sintetizan
y durante el proceso de síntesis se puede generar el bisfenol F como una impureza. Tal como hemos comentado, el bisfenol A es el bisfenol más común y más usado y está clasificado como una SVHC. Pero actualmente el Instituto Alemán de Trabajo y de Seguridad, la PAUA, tiene considerados como peligrosos para el medio ambiente tanto el bisfenol A como sustancia principal como los bisfenoles con estructura similar como son el bisfenol S y el bisfenol F. Los objetivos de las restricciones son minimizar la liberación de estos productos y evitar y controlar los límites en los cuales se pueden encontrar estos productos tanto en productos químicos como en artículos de cuero. Además, se controla la migración de los bisfenoles en el caso que la concentración residual no cumpla con los límites. Los límites que ha propuesto la PAUA son que la suma de todos los bisfenoles del bisfenol A y los bisfenoles F y S debe ser inferior a 10 ppm. Y el límite de migración tiene que ser de 0,04 milímetros litro durante la vida útil. La TEGEVA es una asociación alemana formada por productores de productos químicos para el cuero y para el textil, la cual está realizando unas encuestas para valorar cuál es la situación actual con los bisfenoles. Se ha realizado ya durante el año pasado una descripción de los diferentes escenarios para la industria en el caso que los límites propuestos entren en vigor. El posicionamiento actual de TEGEVA es que el límite de la suma de todos los bisfenoles y el límite inferior a 10 ppm es un límite difícilmente asumible. Por lo tanto, los artículos actuales no podrán cumplir con las propiedades que se esperan. Inicialmente, este límite era superior y era de unas 200 ppm. La agenda inicial se paró debido a la cantidad de dudas que se han presentado y está abierto ahora el debate con todas las partes involucradas en la cadena de suministro y se espera que ahora mismo, en el mes que viene, en octubre del 2022, se publique un borrador con la planificación para los próximos meses. Como hemos comentado, TEGEVA ha estado trabajando, tiene un equipo de trabajo en el cual ha estado controlando los contenidos en bisfenoles, tanto en producto químico como en artículos de cuero. Y a través de los resultados que ha recolectado y ha observado, ha podido confirmar que la mayoría de sulfonas comerciales tienen un contenido superior a bisfenol S, superior a 200 ppm. Igualmente pasa con los artículos de cuero, los cuales la mayoría tienen un contenido de bisfenol S superior a 200 ppm. También ha podido contrastar que ni en producto químico ni en artículos de cuero no existía contenidos de bisfenol A, solamente se detectaban bisfenol S y F. Uno de los puntos más difíciles de resolver en la problemática de los bisfenoles es el método analítico. Actualmente no existe un método estandarizado para poder determinar el contenido de bisfenoles tanto en producto químico como en artículo. Este método químico se basa principalmente en cromatografía líquida y se están realizando avances con el fin de solucionar los problemas. Uno de los problemas principales que tiene este método es que en función del proceso de extracción de los bisfenoles se pueden obtener cierta variación en los resultados. Es importante controlar con qué disolvente, qué tiempos y qué temperatura se utilizan en la extracción. TEGEVA también está coordinando con diferentes institutos, como son el FILC y el CTC, el desarrollo de un método de análisis que finalmente sea robusto y sólido y que permita dar valores equiparables en diferentes laboratorios. Por lo que se refiere a los productores de productos sintéticos,
Actualmente, estos están trabajando en analizar y controlar cuál es el contenido de bisfenoles en sus productos y se están determinando en mayor medida cuáles son los valores finales de bisfenol F y bisfenol S en los productos químicos. Además, otro aspecto que están trabajando es en desarrollar un proceso de producción que permita reducir la cantidad final de bisfenoles en el producto químico. Esto se realiza mediante la optimización de los procesos de síntesis o mediante procesos de destilación. También los productores están trabajando en valorar las propiedades de los productos juntamente con los formuladores. En definitiva, en Trumper también hemos estado trabajando y hemos visto que se pueden desarrollar artículos de cueros reemplazando tanto curtientes fenólicos y sulfónicos, obteniendo artículos con las propiedades deseadas. De forma general, como hemos ido comentando, los productos químicos los cuales pueden contener bisfenoles son las sulfonas, los fenólicos, y por otro lado, los que serían libres de bisfenoles son los curtientes acrílicos, los biopolímeros, los curtientes vegetales y los naftalenos sulfónicos. Pero no solamente existe la problemática de los bisfenoles, sino que cuando se escoge un producto se tiene que tener también en cuenta si este producto puede tener unas limitaciones por lo que refiere a formol y fenol. En definitiva, lo que podemos comentar es que actualmente la utilización del bisfenol S y F no está limitada en la industria del cuero, pero sí que es muy probable que en un futuro próximo, probablemente en el 2024, el bisfenol S pase a ser clasificado como producto tóxico para la reproducción y cancerígeno. En el caso que esto pase, todos los productos químicos que contengan cantidades superiores al 0,3% de bisfenol S tendrán que ser clasificados de forma adecuada. En el caso que los productos químicos estén por debajo del 0,3%, estos solamente se tendrán que ser clasificados como tóxicos para la reproducción. En definitiva, esto es un pequeño resumen de la situación que es actual de la situación de los bisfenoles. Y espero que haya sido de vuestro interés y la presentación ha llegado a su fin. Muchas gracias. Vale, muchas gracias al doctor Jordi Escabros. Y estamos pendientes entonces de que quien tenga una pregunta bien pueda activar su cámara y la puede hacer o nos puede escribir a través del chat. Y buenas tardes. Primero, agradecerle a Jordi por su valioso aporte y a Trumper por ese apoyo que siempre hemos recibido en este proceso de capacitación y de actualización. Jordi, una inquietud con relación a los compostajes y a estos procesos. Cuando nos vamos a hacer estas cosas que necesariamente hay que hacerlas, encontramos con que ese producto o ese resultado, concretamente el compost, nos encontramos con que ya tenemos otro problema, es decir, la destinación final o el aprovechamiento de esto. ¿Qué tanto han podido investigar o evolucionar ustedes en España y en Europa en relación a la utilización real y práctica de los cueros procesados en forma biodegradable? Sí. Sí, la verdad es que se ha estado trabajando en este aspecto para ver si realmente los cueros son compostables o no. Esto es una parte importante, ¿no? Por lo que hemos visto, hemos ido valorando diferentes ensayos y se han visto que todos acaban descomponiendo, ¿no? Pero como tú bien comentas, existe la importancia al final, el compost que se obtiene tiene la calidad suficiente, cumple con los requisitos medioambientales que debe necesitar para ser utilizado como fertilizante. Aquí es donde aún se está trabajando y yo pienso aún que queda trabajo por hacer.
y se tiene que estudiar más a fondo y detectar si en este compost final pueden haber productos que sean nocivos para el crecimiento de las plantas. A priori, uno de los puntos más importantes es el contenido en metales pesados y, bueno, como sabéis, cada vez más desde las casas químicas esto se controla mucho y tenemos mucha información disponible. Y en función de los productos químicos que se utilicen para procesar el cuero, vas a obtener unos niveles o no de metales pesados, por ejemplo. Y digamos que en este aspecto pues, nos queda aún un poco de trabajo para hacer y valorar si los compost pueden cumplir con las calidades necesarias. Sería una de las cosas pendientes que aún hay para trabajar. Jordi, muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Aló, Oscar, perdón. ¿Sí? Jordi, una cosita. Sí. Lo que tú hablas de la limitación de los metales pesados en los compostajes, ¿qué función hacen ahí los silicatos de aluminio, la cortisona con zeolitas? O sea, ¿cómo está comprobado esto? Sí, las zeolitas son silicatos de aluminio, como comentas, y se ha trabajado en ellos y sí, son productos que tienen una buena compostabilidad. No estabilizan, digamos, el colágeno de manera suficiente para que no se pueda compostar, se compostan. Y además, pues tienen la ventaja de que el silicio y el aluminio también son metales que se encuentran en la naturaleza, en la tierra, de forma natural, y no tienen que afectar a la calidad del compost en principio, por lo que se refiere al silicio y el aluminio. Bueno, a través del chat nos saludaron desde Tucumán, Argentina, el señor Ricardo Mancini desde Uruguay. Muchas gracias a ustedes. Y mientras formulamos nuevas preguntas, les quiero recordar, el próximo 13 de octubre tendremos conferencia de las compañías ProQuintan Química, la próxima cita de este ciclo de capacitación y actualización de Acolcur. ¿Hay más preguntas para el doctor Jordi? Wilson, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Jordi, muchas gracias de verdad por la conferencia, que realmente pues pues son pocas la información que hay sobre el tema y es muy rico tener acceso a este tipo de información. A mí todavía me llama mucho la curiosidad sobre el efecto como negativo a ser compostado que tiene la mimosa y el quebracho comparado contra el castaño, ¿cierto? Que pareciera que el castaño debería comportarse de pronto, aunque yo sé que la composición química de ambos son distintos, ¿cierto? Siendo unos catecoles y los otros. Sí. Pero realmente, ¿por qué esa diferencia, cierto? Uh-huh. Sí, la verdad es que, bueno, sí, hemos observado claramente que había diferencias entre unos tipos de curtientes vegetales y otros. Y, bueno, vale la pena también comentar que con estas pruebas, aquí hemos enseñado las fotos al cabo de X días, pero nosotros prorrogamos las pruebas más días y al final lo que vimos era que también acababan descomponiendo estos artículos. Es decir, desde el punto de vista de compostaje industrial. En un compostaje industrial el proceso de degradación es muy alto y hay una actividad bacteriana muy significativa. Y al final también es cuestión de tiempo, ¿no? Con el tiempo se acaban degradando prácticamente todos los cueros. Y como comentas tú, sí que existen diferencias por la naturaleza química, ¿no? de estos vegetales. Y bueno, no tenemos información muy detallada de por qué motivo, pero sí que se piensa que puede ser debido a la dificultad que presentan algunos polifenoles a ser hidrolizados, ¿vale? Porque al final
el proceso de compostaje, lo que tienes es una actividad muy alta de centenares de bacterias diferentes, las cuales tienen capacidad de degradar a los curtientes. Y en el caso de los vegetales, pues es bien conocido que se han utilizado de toda la vida como antibacterianos. Y en este caso, pues nos dieron unos resultados, algunos que eran mucho más estables. Muchas gracias, Jordi, por tu respuesta. Y otro comentario adicional es en el tema de los bisfenoles. ¿Cómo está funcionando el tema de la restricción? Porque es, pues, a uno mirándolo desde el punto de la atmósfera de los que no estamos metidos dentro de la industria química, a uno le parece es como que todos los días están tratando de investigar y de complicar las situaciones de lo que existe mucho más que antes pues yo llegaría hasta pensar como sin lógica, porque si uno mira, si en el caso de los cueros blancos que han sido hechos con todos estos productos por pues por muchos años ya, los tenis sobre todo, que es algo que está una persona, los zapatos deportivos haciendo ejercicio, sudando y que tiene pues un contacto mucho más fuerte que un zapato de calzado normal en el cual la gente camina de un sitio a otro, pero el pie no le va a sudar la cantidad que le suda en un zapato deportivo. No existe alguna forma de parar toda esta gente que tiene tanta inventiva de establecer métodos exagerados y estúpidos y encarecer más todo, ¿cierto? Y como limitar tanto todo. Porque al final, pues, los productos desaparecen y seremos, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, lo que se le ha vendido a toda la juventud es que es mucho mejor, y ahora está en la industria automotriz, es mejor tener un plástico en el automóvil que tener un cuero, y lo mismo sucede ya con todo, ¿cierto? Es mejor tener unos zapatos plásticos que tener unos zapatos de cuero y quedamos impávidos como callados sin poder hacer nada, ¿cierto? Sí. Sí, tienes razón. La verdad es que cada vez las cosas se complican más, pero en el caso este que afecta a los bisfenoles, bueno, como he comentado, es una propuesta. Se tiene que ver también cómo evoluciona, cómo vienen las noticias nuevas, pero realmente sí que parece ser que va a ser muy complicado trabajar con estos productos, ya que básicamente estas limitaciones surgen a través de estudios que se hacen a nivel europeo y mundial de cuál es la toxicidad de estos productos. Y realmente cada vez se tiene más conocimiento y más ciencia detrás y se puede determinar que sí que realmente estos productos tienen una actividad cancerígena y de tóxicos para la reproducción. De hecho, me parece que una de las propuestas europea para el REACH es introducir hasta 34 tipos de bisfenoles como peligrosos. Esto es porque básicamente se ha acumulado información y esta información va en esta dirección. Y a partir de aquí, pues supongo que al final también los productores químicos van a desarrollar productos libres de bisfenoles o con el mínimo contenido posible. Y ya se irá viendo con el tiempo si realmente se pueden llegar a sustituir por otros productos que, de hecho, ya hemos visto que sí que se pueden hacer artículos con alternativas. Ahora sí. Ya está. Se ha activado solo. Sí, el origen de toda esta problemática es el bisfenol A y ha sido uno de los productos que se ha utilizado más hasta la actualidad, si nos referimos a los bisfenoles, y ha formado parte de muchos productos, sí. Pero bueno, cada vez esto se regula más y las leyes siempre restringen mucho el uso de los químicos. Lo que pasa es que también todo esto hace parte de la mitificación que se tiene con respecto al uso del cuero
y a comentarios que no son técnicamente sustentados Sí. en las comparaciones que se hacen entre el uso del cuero y los sintéticos, ¿cierto? Sí. Pretender que todo lo que sea con cuero es malo y lo que sea con plástico bueno es errado en ese sentido. Sí. Al final lo importante es poder defender al cuero como un material que aporta muchos beneficios desde el punto de vista de prestaciones y de contenidos en materias primas renovables que no entran en competencia con la alimentación y que se pueden trabajar de forma totalmente noble y se pueden obtener artículos muy competentes y mejores que los que provienen de síntesis, como son de derivados de petróleo. Bueno, si no hay más preguntas, yo nuevamente doy las gracias al doctor Jordi Scabros por estar aquí, porque este es un tema del que habló Jordi, del que no hay tanto material evidenciado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que cumplieron esta cita con Acolcur. Muchas gracias por estar aquí, mis compañeros de Junta Directiva de Acolcur, por el trabajo que hay detrás de todas estas conferencias. Y muy buena tarde para todos.